revelado, la impactante verdadera historia de una esposa que se escapó con su novio en la fiesta. El bullicioso pueblo de San Andrés estaba en ebullición. La música sonaba, las luces brillaban, y las risas llenaban el aire. Pero en medio de esa algarabía, Ana, una mujer de 30 años, se sentía atrapada en una encrucijada que la consumía por dentro. Su matrimonio con Marcos era una cómoda prisión, un espacio donde la rutina era más fuerte que el amor. Él era un hombre amable, cierto, pero cada día que pasaba, Ana se daba cuenta de que sus sueños se apagaban como las luces que se desvanecían al final de la fiesta. Su corazón anhelaba la chispa de Javier, su antiguo amor, cuya presencia reciente en el pueblo la hacía temblar de esperanza y miedo al mismo tiempo. La boda de su mejor amiga, el evento más esperado del año, estaba en pleno apogeo. Las tradiciones resonaban en cada rincón, un recordatorio palpable de las expectativas que su familia había forjado a lo largo de generaciones. Desde joven, Ana había sido el pilar de su familia, ayudando en el taller de costura de su madre, siempre poniendo los deseos de los demás antes que los suyos. Pero en el fondo, había una lucha interna que le desgarraba el alma. En el rincón de la fiesta, vio a Javier, su sonrisa iluminando la multitud y, al mismo tiempo, encendiendo su corazón. Ana no podía permitir que sus sentimientos se desbordaran en esa noche que se suponía mágica. La música sonaba, pero su mundo parecía un eco distante. En su mente, las voces de su madre resonaban: el deber ante todo, Ana. A medida que la fiesta avanzaba, el clima festivo se tornó sombrío cuando el alcalde del pueblo, con un tono grave, anunció un escándalo que tocaba a su familia. Las murmuraciones comenzaron a extenderse como la pólvora. Ana sintió como el suelo se abría bajo sus pies, la reputación familiar estaba en juego, y la presión social aumentaba como una tormenta al acercarse. Todo lo que había trabajado su madre por tanto tiempo estaba amenazado. Mientras miraba a su madre, que mantenía la cabeza en alto a pesar de la tempestad emocional, Ana se sintió desgarrada. Amor y decepción se entrelazaron en su pecho. Una parte de ella quería gritar, deshacerse de las cadenas del pasado, y otra parte temía esas mismas decisiones. ¿Sería capaz de seguir el camino que su corazón anhelaba, o se sometería al deber familiar, rechazando su anhelo de libertad? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada latido de su corazón. Ana sabía que debía tomar una decisión. La mirada atenta de su madre se sentía como un peso en sus hombros. Y luego, en ese momento de confusión, su madre se acercó y, con una voz temblorosa, le reveló un secreto familiar que había llevado consigo como un fardo. Las revelaciones giraban como un torbellino en su mente. Su madre había transitado por caminos similares, enfrentando las sombras del deber y el amor. Ana lo entendió. Ya no se trataba solo de ella. Era el eco de generaciones. En ese instante crucial, Ana se dio cuenta de que quizás, solo quizás, la valentía de liberarse de las expectativas podría surgir de la misma complejidad de su historia familiar. Pero el camino hacia la libertad no sería fácil. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por seguir lo que su corazón verdaderamente deseaba? La noche aún no había terminado, y el destino la esperaba con brazos abiertos. La música seguía retumbando en el aire, envolviendo la fiesta con una mezcla de alegría y melancolía. Ana miró a su madre, su expresión ahora una mezcla de preocupación y amor. Un calidez inesperada la llenó al darse cuenta de que, a pesar de todo, tenía a alguien de su lado, alguien que comprendía las luchas silenciosas que había enfrentado. ¿Qué debo hacer, mamá?, preguntó Ana. Su voz apenas era un susurro, ahogada por el estruendo de la música. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas,
la tomó de las manos. Debes ser valiente, hija. La vida es muy corta para vivirla entre las sombras de otros. Yo lo sufrí, y debes encontrar tu propio camino, respondió su madre, cada palabra cargada de un peso que resonaba en el corazón de Ana. Mientras las palabras de su madre reverberaban en su mente, la mirada de Javier se cruzó nuevamente con la suya entre la multitud. Era como si el tiempo se detuviera, y el mundo alrededor se desvaneciera. Su risa, su energía vibrante, todo lo que alguna vez había sentido por él regresó como una ola de recuerdos y emociones. Se preguntó si él también sentía lo mismo, si en su mirada había un destello de anhelo que ella no estaba imaginando. Sus pensamientos giraban como un torbellino, desdibujando los límites entre el deber y el deseo. Ana se dio cuenta de que la única persona que podía decidir su destino era ella misma. Pero, ¿y si eso significaba romper con todo lo que conocía? Antes de que pudiera tomar cualquier decisión, el clima de la fiesta cambió abruptamente. Un grito desgarrador rompió la música, y todos se volvieron hacia el centro de la pista. Una figura en la esquina había caído al suelo, y la multitud comenzó a aglomerarse, generando un ambiente de caos. Ana sintió que su corazón se aceleraba y, olvidando por un momento sus dudas, corrió hacia el grupo. Era Clara, la novia, desvanecida y con la respiración dificultosa. La adrenalina la llevó a actuar con rapidez, y se agachó junto a Clara. Mantén la calma, cariño, le dijo mientras su pulso se aceleraba, sintiendo que la presión de los demás les causaba más miedo que ayuda. Sus manos temblorosas buscaban el pulso de Clara, tratando de tranquilizarla. La música había desaparecido, y el murmullo de la multitud se convirtió en un eco distante. Ana no podía dejar que el pánico se apoderara de ellos. «Llama a una ambulancia», gritó a alguien en la multitud mientras miraba a su madre, que se abría paso entre la multitud. En ese momento crucial, la vida pareció colarse entre sus dedos. La lucha eterna entre el amor y el deber tomó un nuevo giro, la fiesta simplemente se había transformado en un escenario de incertidumbre. El rostro de Javier apareció frente a ella, preocupado y decidido. Sin pensar, Ana sintió que debía aferrarse a su mirada. Él le ofreció su mano, un gesto sencillo que desencadenó un torrente de sentimientos. La vida de Ana siempre había girado en torno a las expectativas de los demás, pero ahora, mientras Clara luchaba por su respiración, se dio cuenta de que la vida era cualquier cosa menos predecible. ¿Era este el momento que la empujaría a decidir su futuro? ¿Qué pasaría si la valentía que había anhelado se encontraba a un paso de un desenlace inesperado? Mientras las luces de la ambulancia se acercaban, Ana sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. La decisión que había estado evitando la llamaba, y el futuro la miraba de frente. ¿Qué pasaría con su amor? ¿Con el dolor del pasado y sus sueños por cumplir? Ambas miradas, la de Javier y la de su madre, chocaron en un instante que lo cambió todo. Pero el destino tenía una conclusión diferente en mente, y Ana debía decidir antes de que se discutieran las consecuencias. La ambulancia llegó con su luz intermitente cortando el caos y la escena se volvió aún más frenética. Ana sintió que su corazón latía con fuerza mientras dos paramédicos se apresuraban a atender a Clara. Con cada gesto que hacían, la multitud contenía la respiración, unida por el mismo temor compartido. Observando la desesperación en el rostro de sus amigos, Ana se dio cuenta de que no era solo la vida de Clara la que estaba en juego, sino también el destino de todos los que estaban allí esa noche. El toque firme de la mano de Javier, aferrándose a la suya, la hizo girar hacia él. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de angustia y determinación. «Está bien, Ana. Todo estará bien», le dijo, aunque sabía que no tenía ninguna garantía. Pero, en ese momento, esas palabras la anclaron. Era como si, por un instante, todo lo que necesitaba era esa conexión con él, ese profundo sentido de compartir el mismo dolor. La atmósfera pasó de la celebración a la impotencia en cuestión de minutos. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, dejando espacio para que los paramédicos trabajaran. Ana sintió que cada segundo se estiraba, y lo único que podía hacer era mirar. Las manos de Clara,
pálidas y sin vida, recordaron a Ana lo frágil que era todo. Y si ella también estaba destinada a vivir atrapada en los deseos de otros, sin poder escapar, mientras Clara era llevada al hospital, la fiesta terminó. La música se desvaneció y la risa se convirtió en susurros apagados. La mayoría de los invitados se fueron, pero Ana se quedó quieta, sumida en sus pensamientos. No podía sacarse de la cabeza la cara de su madre cuando le pidió que fuera valiente, ni el miedo reflejado en los ojos de Javier. Finalmente, solo quedó una luz mortecina del lugar, y Ana se sintió como si estuviera en el borde de un precipicio. Las palabras de su madre giraban en su mente: debes encontrar tu propio camino. Se dio cuenta de que para encontrarlo debía enfrentar no solo sus miedos, sino también su amor por Javier y la posibilidad de un futuro diferente. ¿Te quedas conmigo?, le preguntó a Javier, la vulnerabilidad temblando en su voz. Él asintió, y en esa breve conexión, Ana sintió una chispa de esperanza. Era su momento, el momento que podría cambiarlo todo. Se sentaron en un banco, separados del bullicio que una vez había sido la fiesta. Ana miró al horizonte, donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo, Javier?, preguntó, su voz apenas un susurro. Había una necesidad urgente en su pregunta, un deseo de explorar juntos ese futuro posible, aunque incierto. Javier la miró, su expresión ponderada. ¿Intentaría ser feliz, Ana? ¿Y tú? La respuesta se le escapó sin pensarlo. Quiero ser valiente. Quiero dejar de lado lo que se espera de mí y encontrar lo que realmente deseo. La revelación llenó el espacio entre ellos, y con cada palabra que salía de su boca, la verdad se sentía más cercana. Ana sabía que, con cada elección que hacía, acercaba más su deseo a la realidad. Pero, justo cuando ese camino parecía despejado, el sonido de su celular rompió la atmósfera. Era un mensaje de su madre que decía: tenemos que hablar. Es importante. Ana sintió que su estómago se retorcía. ¿Podría ser eso el punto de quiebre que había estado evitando? Mientras miraba cada palabra en la pantalla, cada parte de ella quería ignorarlo, pero sabía que la realidad no podía ser dejada a un lado. La decisión que había comenzado a tomar se enfrentaba de nuevo a todos esos viejos deberes y promesas. Podría ser que, después de todo, su valentía no solo dependía de ella, sino de cómo enfrentar lo que estaba por venir. La vida de Ana estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, pero el destino estaba a la vuelta de la esquina, y ella no podía prever cuán desafiante se tornaría todo. Ana levantó la cabeza, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. La esencia de la fiesta se había transformado en un vacío pesado, como si la alegría anteriormente desbordante hubiera sido succionada, dejando solo el eco de risas lejanas y la preocupación palpable en sus corazones. Sinceramente, no sé si quiero abrir ese mensaje, admitió ella, explorando los ojos de Javier en busca de una respuesta. Era como si sus almas se comunicaran sin palabras, y él sintió el tirón de su inseguridad. La vida siempre había esperado tanto de ella, su madre, su familia e incluso sus amigos. Pero, ¿quién evaluaba su propio corazón? Quizás debas hacerlo, dijo Javier cuidadosamente, su voz suave como si estuvieran caminando sobre vidrio. Tal vez sea lo que necesitas para avanzar. Ana tomó una respiración profunda, desafiándose a abrir la puerta a lo desconocido. Las palabras en la pantalla parecían bailar ante sus ojos. Finalmente, apretó el botón, y los textuales caracteres iluminaron un nuevo camino. Ana, hay algo que no puedo esperar más para contarte. Es sobre tu padre. El estómago de Ana se encogió instantáneamente, un nudo creciente de ansiedad amenazando con estrangularla. La preocupación ocupó su mente, su padre, un hombre cuyas expectativas siempre sintió que la asfixiaban. ¿Qué puede ser tan importante? ¿Por qué ahora?, se preguntó, mientras la tensión en torno a ella se intensificaba. ¿Qué dice?, preguntó Javier, incapaz de contener su curiosidad. Ana lo miró, llena de confusión y miedo. No lo sé, Javier. Apenas puedo asimilarlo.
Las palabras parecían salirse de su control. ¿Qué puede hacer que mi madre sienta que necesita hablarme sobre él en este momento? Tal vez es algo que debas saber, algo que puede cambiar tu perspectiva, respondió él con una mezcla de empatía y firmeza. Aquel mensaje, que parecía una sombra sobre su mundo, también podría ser la luz que necesitaba. Ana lo pensó por un momento, el corazón latiendo con fuerza. Su mente buscaba cualquier lógica sobre el secreto que su madre había escondido. El aire se volvió eléctrico, ardiente con la promesa de una revelación. ¿Y si es algo terrible?, dijo Ana, su voz temblando. ¿Y si todo lo que he creído no es más que una ilusión? Es posible, admitió Javier, pero a veces, enfrentar lo que tememos es el primer paso hacia la libertad. Ella sabía que tenía que decidir. Quedarse en la oscuridad del desconcierto o arriesgarse a descubrir la verdad que podía liberarla. Ana sostuvo su teléfono con dudas y esperanza entrelazadas. Con su dedo temblando, decidió abrir la conversación tan esperada. El texto adicional la sacudió. Lo que haré es revelarte un secreto que ha estado oculto durante muchos años. Es tiempo de que sepas la verdad de tu familia. Te espero en casa. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre hablaba de secretos, de verdades no contadas, y una vida que creía conocer. Por un instante, el aire en sus pulmones le pareció escaso mientras su mente giraba nublada. Ya no puedo quedarme aquí. Necesito irme, dijo, levantándose del banco. La urgencia luchaba en su interior. No puedo ignorarlo. Debo saberlo. Javier la miró, y aunque su angustia era contagiosa, había un entendimiento palpable en sus ojos. Te acompañaré. Y ambos comenzaron a caminar juntos, decididos, hacia donde el destino los llevaría. Todo lo que habían construido ahora pendía de un hilo, y el camino hacia el hogar no era más que un abismo oscuro lleno de preguntas. Mientras se acercaban, Ana sintió que su corazón latía con la inquietante promesa de lo que descubriría. El secreto podría ser la prueba de su valentía o un peso más que cargar. Y justo cuando sintió que todo estaba a punto de caer, una llamada llegó a su teléfono. Es de Clara. Hubo un susurro helado en su mente. Podría ser que tras la tragedia y la revelación, la vida de Ana estaba a punto de quedar atrapada entre la vorágine del pasado y el deseo inquebrantable de ser libre. Mientras Ana atendía la llamada, un escalofrío le recorrió la espalda. La voz de Clara, su hermana menor, resonó llena de nervios y emoción. Ana, por favor, necesito que vuelvas a casa ya. Es importante, no sé cómo decírtelo, empezó Clara, su tono tembloroso caló hondo en el corazón de Ana. La sonrisa que siempre había lucido Clara había desaparecido, y eso asustaba a Ana más que cualquier revelación sobre su padre. Clara, ¿qué pasó? Estoy en camino, respondió casi sin pensar, acelerando el paso, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. No es solo sobre papá. Hay más, algo que cambiará todo. Por favor. Vuelve pronto, insistió Clara antes de cortar la llamada. La voz de su hermana le dejó un nudo en el estómago. A medida que se acercaban a la casa familiar, Ana luchaba por contener sus pensamientos. ¿Qué podía ser tan importante para que Clara, que solía ser tan valiente, se sintiera así? La casa se alzaba frente a ella como un gigante dormido en la penumbra, sus ventanas oscuras parecían mirarla con expectación. Javier notó la inquietud de Ana y tomó su mano, dándole una presión reconfortante. No estás sola en esto. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. ¿Tú lo entiendes? Podría ser algo devastador. No sé si estoy lista para esto, confesó Ana, su voz quebrándose a medida que las dudas emergían como sombras en su mente. Quizás no esté lista, pero lo que está a punto de suceder puede ser el inicio de algo nuevo. La verdad siempre tiene ese poder, dijo Javier, y ella pudo ver la determinación en sus ojos. Entonces, avanzaron hacia la puerta, una mezcla de terror y esperanza bombeando por sus venas. Ana entró y el aire se sentía denso, cargado de incertidumbre. Su madre estaba en el salón,
pálida y con la mirada perdida en un viejo álbum de fotos. Al percibir la llegada de Ana, levantó la vista, y en su expresión había un atisbo de miedo, como si el peso de los secretos que guardaba estuviera gravitando sobre ella. También está Clara en la cocina, dijo su madre, casi como si necesitara romper el silencio tenso que envolvía la habitación. Ana se dirigió rápidamente hacia la cocina, su mente enloquecía en torno a lo que podría enterarse. Al ingresar, Clara la aguardaba con los ojos llenos de lágrimas, y cuando Ana la abrazó, sintió su cuerpo temblar. ¿Qué sucede, Clara?, cuestionó, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. No sé si puedo decirlo ahora, pero, ha llegado una carta. De una persona que papá conocía. Nos revela cosas que nunca imaginamos, murmuró Clara, entre lágrimas. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Ana, la inquietud apoderándose de ella. Habla sobre su pasado, algo que afectó a toda la familia. Está relacionado con su trabajo, y con nosotros, respondió Clara, su voz apenas un susurro, aquello resultaba desconcertante. Ana sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Cómo podría ser que, después de tantos años intentando entender a su padre, tuvieran que descubrir que había aún más secretos por desvelar? En ese instante el ruido de las puertas se abrió, y su madre apareció de repente, interrumpiendo la conversación. Querida, creo que deberías leerla tú misma, dijo ella, tendiendo un sobre amarillento. Ana miró el sobre tembloroso en manos de su madre. Mientras sus dedos acariciaban las palabras en tinta descolorida, el miedo se transformó en anticipación feroz. Lo que estaba a punto de leer podría cambiar su vida para siempre. Cuando finalmente lo hizo, leyó las primeras líneas y su respiración se detuvo. Allí estaban los nombres, las fechas, y la verdad que había permanecido oculta por tanto tiempo. A medida que lo leía, sintió una mezcla de horror, incredulidad y la presión de lo que vendría después. Con cada palabra, un nuevo laberinto de emociones la envolvía, y entendió que no había regreso. El destino de su familia dependía de ella y de cómo decidiría actuar ante la revelación. De pronto, un estruendo resonó en el exterior, lo que la sacó de su trance. Fuera, las voces de los vecinos se escucharon elevándose en un clamor confuso. «Es algo terrible», alcanzó a oír Ana. «¿Qué está sucediendo ahora?», preguntó, sintiendo que un nuevo capítulo en su historia estaba por desarrollarse. ¿Podría la verdad sobre su padre interrelacionarse con lo que sucedía afuera? Mientras el caos se desataba en la calle, Ana se enfrentaba a un dilema monumental. Debía concentrarse en la carta y la devastadora revelación sobre su familia, o debería explorar el motivo del alboroto que parecía estar llamando su atención y distraerla de su destino inminente. La verdadera aventura apenas comenzaba. Ana sintió una presión creciente en su pecho, como si un peso invisible la empujara a tomar una decisión rápida. La inquietud en su cuerpo contrastaba con el contenido de la carta que mantenía entre sus manos, como si esos fragmentos de papel tuvieran el poder de desatar una tormenta interior. Clara, viendo la lucha en el rostro de su hermana, se inclinó hacia ella y dijo con voz firme: «Ana, mira la carta. Pero también escucha lo que está pasando afuera. No podemos ignorar lo que está sucediendo. Tal vez todo esté relacionado». La mente de Ana giraba en un remolino de pensamientos. Su primer instinto fue abrir el sobre nuevamente y sumergirse en la revelación que le había cambiado la vida, pero la llamada confusa de la multitud fuera la aterraba. Ajustando su respiración, se dirigió hacia la ventana de la cocina. El tumulto en la calle resonaba cada vez más cerca. Los rostros de los vecinos estaban crispados, algunos apuntaban hacia un vehículo oscuro estacionado a la vuelta de la esquina. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, y un murmullo de temor y curiosidad la rodeó. Javier, que se había mantenido a su lado, la animó a salir hacia la puerta. «Vamos. Necesitamos ver qué ocurre. Tal vez no sea solo un ruido. Quizás haya un motivo real detrás de todo esto». Con el corazón acelerado y la carta aún en su mano,
Ana se unió a Clara y a Javier cuando cruzaron el umbral de casa. El aire fresco de la tarde la golpeó como una oleada, y un escalofrío recorrió su espalda mientras se acercaba a la multitud que se había reunido. Al llegar, las palabras comenzaron a filtrarse entre los murmullos. Un accidente, algo grave, la policía está aquí, se escuchó decir en voz baja. Las miradas se centraron en un coche gris adelante, el capó humeaba mientras una ambulancia esperaba tambaleándose, luces parpadeantes. Ana se sintió mojada en un mar de incertidumbre, y su mirada se posó en el rostro conocido de su vecino, don Manuel, que lucía pálido y preocupado. ¿Qué ha pasado, don Manuel?, preguntó ella, acercándose con una mezcla de miedo y aprensión. Tu padre ha tenido un accidente, soltó él, su voz quebrándose. El mundo de Ana se detuvo en ese instante, el eco de sus palabras resonando en su mente como un tambor. La carta que había leído antes se desvaneció, el contenido olvidado mientras un sudor frío se deslizaba por su frente. ¿Qué? No puede ser, balbuceó Ana, sintiendo que sus rodillas titubeaban. Los murmullos crecieron, y Clara la tomó del brazo al darse cuenta de que su hermana ya no podía sostenerse. Vayamos a ver qué ha pasado, necesitamos estar con él, dijo Javier, apretándola más fuerte. Sin pensarlo dos veces, Ana se sintió arrastrada hacia la ambulancia. En su corazón, las preguntas la atormentaban, ¿era eso a lo que Clara se refería? ¿La verdad estuvo esperando en la carta a ser descubierta solo para ser eclipsada por esta nueva crisis? Cuando llegaron al vehículo de emergencia, una figura familiar salió de la nada. Era su madre, los ojos llenos de lágrimas y el rostro desencajado. Ana. Clara, gritó, atravesando el ruido y el caos, y en su voz había una súplica que rompía el corazón. No lo sé. Solo no sé qué hacer. El entrelazado de sus vidas familiares se agitaba en un torbellino, y Ana lo sintió en su núcleo. Mamá. Gritó ella, acercándose en un instante desesperado. Pero su madre solo sacudía la cabeza, incapaz de articular más palabras, determinada a encontrar la fortaleza que no había podido reunir aún. Mientras el mundo giraba a su alrededor, Ana sintió un estruendo interno, como si cada revelación que la carta prometía aún permaneciera atrapada en un rincón oscuro de su mente. ¿Qué revelaciones inquietantes estaban ahora en juego, ahora que su padre se encontraba en una situación tan vulnerable? La respuesta a sus dudas parecía surgir entre las sombras del caos, una verdad que aguardaba su momento. Ana abrazó a su madre mientras su mente se llenaba de incertidumbres. Con un nudo en el estómago, se dio cuenta de que la lucha por la verdad quizás no solo afectaría a su familia, sino a cada rincón de su existencia. Tenía que entender de una vez por todas qué significaba realmente descubrir a su padre, en el contexto de todo lo que les esperaba. ¿Dónde está el verdadero problema?, se preguntó Ana. Y en ese momento, más que nunca, sabía que debían unirse. Juntas como familia y como hermanas, tendrían que enfrentar la tormenta que venía, mientras el eco de la incertidumbre resonaba en su corazón. La verdadera pregunta era, ¿estarían preparadas para lo que estaba por venir? Ana sintió que el tiempo se dilataba, como si la vida a su alrededor se convirtiera en una escena distorsionada, donde todos los detalles eran vibrantes, pero también borrosos. Los gritos y lamentos de la multitud se mezclaban en un ruido ensordecedor que apenas lograba penetrar su mente. Las imágenes del coche humeante y de su madre angustiada se entrelazaban con los recuerdos de su padre, quien siempre había sido su fortaleza. Sin recordar cómo lo hizo, Ana se encontró al lado de la ambulancia, sus ojos fijos en los paramédicos que se movían rápido, como si el tiempo estuviese a punto de terminar. Clara y Javier estaban allí, pero la realidad parecía escurrirse de sus manos, como el agua. Necesitamos saber cómo está, alguien tiene que decirnos algo, dijo Clara con voz entrecortada, sus ojos buscando a alguien, a quien fuera que tuviera una respuesta. La desesperación era palpable, una corriente oscura que electrizaba el aire. Ana miró a su madre, que ahora hablaba con un oficial de policía, el rostro empapado de preocupación. También su madre parecía perderse,
como si ese instante la hubiera llevado a un lugar donde el tiempo no existía. Ana sintió que su propio pánico aumentaba, y la carta que había cambiado todo en su vida se desvanecía en un rincón de su mente. «Mamá», gritó Ana, intentando romper la muralla de angustia que la rodeaba. Se acercó, encadenada por la necesidad de entender. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo sucedió esto?». Su madre la miró, y por un momento, las lágrimas en sus ojos hablaron más que las palabras. «No lo sé, pero fue un choque. Iba hacia casa, una curva a un camión fueron segundos». Su voz temblaba al relatarlo, como si cada instante fuese un eco doloroso que no podía soltar. Ana sintió que su mundo se tambaleaba. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar de forma inesperada. Su padre siempre había sido el conductor, el protector. La idea de verlo vulnerable, en una cama de hospital o quizás peor, comenzó a llenar su corazón con un estallido de miedo. «Tenemos que ir con él», insistió, su voz quebrándose ante la posibilidad de lo peor. «Ya van en camino, pero necesitamos esperar», respondió Clara, intentando calmarla, aunque el temblor en su propia voz traicionaba el miedo que ambas compartían, y así, mientras la multitud se agolpaba en una vorágine de preguntas y temores, Ana sintió que algo empezaba a ser revelado en su interior. El contenido de la carta resurgía, su significado ahora más claro que nunca. Había secretos que rodeaban a su familia, secretos que podrían estallar con toda la fuerza de un huracán en este momento crítico. «Prometí que cumpliría mi parte», murmuró Ana, aunque no estaba segura si se refería a la promesa que le hizo a su padre o a aquella revelación en la carta. Clara la miró intensamente, como si sintiera el mismo tirón en su corazón. «El pasado está acechando, Ana, y ahora, todo podría cambiar», dijo Clara, y en su voz había un peso, una sensación de que todo estaba conectado, que cada decisión llevaría a una nueva verdad. Ana cerró los ojos, sintiendo como el dolor y la esperanza se entrelazaban. Si la vida como la conocía iba a desvanecerse, tal vez la única forma de enfrentarlo sería abrazando la verdad, por más oscura que pudiera ser. «Debemos descubrirlo juntas», afirmó Ana, sintiendo que la unión de sus manos con las de Clara la hacía más fuerte. Mientras tanto, un silencio envolvente se instalaba en el aire, como si la realidad de su situación se preparara para descender sobre ellas. Fue entonces cuando un grito rompió el silencio, repitiendo su nombre con urgencia. «Ana». «Clara». La voz de Javier resonó entre la muchedumbre. Ambas se dieron la vuelta, y en su rostro, una nueva inquietud se dibujó. Algo había cambiado. «¿Qué sucede?», preguntaron al unísono, pero el brillo en sus ojos anticipaba que lo que venía podría tener repercusiones aún más grandes. Las revelaciones estaban en la puerta, y Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Tienen que escuchar esto», exclamó Javier, y en su mirada se escondía una tormenta de incertidumbre. ¿Qué era lo que había descubierto? ¿Tendría esto relación con su padre? Ana sintió que su corazón se encogía. La pregunta ahora era no solo qué había pasado, sino que otras verdades estaban a punto de salir a la luz. ¿Estaban realmente listas para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La multitud se agolpaba, pero para Ana, todo se volvió un eco distante. Solo había ojos fijos en Javier, quien parecía aguantar un secreto de enorme peso. Su energía vibraba en el aire, rechazada por la inminente catástrofe que habían presenciado. ¿Qué has encontrado? Dilo ya, empujó Clara, su voz quebrándose entre la presión de la incertidumbre. Ana también sentía la urgencia, el anhelo de saber algo que pudiera aclarar la confusión que la envolvía como una sombra aplastante. Javier tragó saliva, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. Escuché a uno de los testigos, dijo que el camión tenía un logo, algo raro, era de una empresa que estaba bajo investigación. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué implicaciones tendría eso? ¿Sería que el accidente era solo el principio de algo mucho más siniestro? ¿De qué se trata?, preguntó,
aunque su voz tembló, atrapada entre el deseo de saber y el miedo a descubrir verdades que no querían ser escuchadas. Lo que pasa es que, hay rumores de accidentes similares. Siempre involucrando a esa compañía. Todos dicen que no tienen cuidado con sus vehículos, que han hecho tratos poco claros. Las palabras de Javier resonaron en su mente. Entonces, ¿mi papá no fue el culpable? ¿Se supone que fue un error que tenía que ver con la empresa? Murmuró Ana, sintiendo que aquel hilo de esperanza se entrelazaba con la angustia. Lo que parecía un padecimiento personal se transformaba en un escándalo mayor, algo que podría sacudir sus cimientos familiares. Clara se pasó una mano por el cabello, su expresión cambió, como si una revelación asomara. Ana, eso significa que podrían ser responsables. Y si no es solo un accidente, si hay algo más, podríamos tener que luchar contra ellos. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Luchar? ¿Cómo podrían enfrentarse a un monstruo corporativo? Pero, al mismo tiempo, una chispa de valentía se encendió en su interior. Si había una verdad y si su padre estaba siendo una víctima, lo último que haría sería permitir que se ocultara. Javier asintió, captando su determinación. Necesitamos más pruebas. Hablar con ese testigo. Investigar el nombre de la firma. Y, sobre todo, asegurarnos de que tu padre tenga la mejor atención médica. La ambigüedad de la situación se sentía abrumadora. Ana cerró los ojos, imaginando a su padre, y todos los recuerdos que quería seguir creando. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos hacer algo, dijo, el fuego de la convicción ardía en su voz. En ese instante, la vida pasó frente a Ana como en una secuencia de película. Cada risa, cada abrazo, cada palabra amorosa de su padre volvió a surgir en ella, reafirmando su compromiso. No solo por él, sino también por las verdades escondidas que habían jugado con su vida sin que ella lo supiera. Vamos a necesitar a más personas que nos ayuden, sugirió Clara, y la fuerza de sus palabras resonó como un mantra. No podemos hacerlo solas. Hay otros que podrían haber pasado por lo mismo. Ana sintió la conexión, la unión que se tejía entre ellas. Juntas, estaban decididas a no dejarse vencer. Sin embargo, el peso de la revelación también traía un nuevo temor, ¿y si esto nos lleva a algo que no estamos preparadas para enfrentar? Algo oscuro y peligroso. Lo enfrentaré, lo prometo, aseguró Javier, y aunque su voz era firme, Ana pudo ver el destello de duda en sus ojos. ¿Qué pasaría si, al buscar respuestas, despertaban al monstruo que acechaba en las sombras? Justo cuando estaba a punto de cuestionar más, un estruendo provocó que todas las miradas se volvieran hacia la ambulancia. Ana reconoció la silueta familiar que emergía de la multitud, su madre. Caminaba hacia ellas, con un instante de esperanza en su rostro, pero también con un artículo en la mano que parecía traer consigo la respuesta a su angustia. No. Ana sintió que su estómago se retorcía. ¿Sería eso el misterio que estaban buscando o la advertencia de un mayor peligro? El corazón le latía con fuerza. Cuando su madre alzó la voz, Ana. Necesito que leas esto. La incertidumbre se mantuvo en el aire, y Ana supo que el camino hacia la verdad estaba apenas comenzando. ¿Qué revelaría su madre que pudiera cambiarlo todo? Ana miró a su madre, la expresión en su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, con el artículo en la mano, y todo lo demás comenzó a desvanecerse. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejando que solo existiera ese momento entre madre e hija. ¿De qué se trata, mamá?, preguntó, la urgencia apretando su pecho. Esto es sobre la empresa, dijo su madre, estirando el artículo hacia Ana mientras sus manos temblaban levemente. Lo encontré en el periódico esta mañana. Hay denuncias, múltiples. Aseguran que han estado ocultando información sobre sus prácticas de seguridad. La voz de su madre tembló, como si cada palabra revelada fuera un grano de un enorme secreto. Ana sintió un sudor frío recorrer su frente.
Mientras su madre hablaba, sus ojos se fijaron en el titular llamativo: accidente mortal a raíz de negligencia empresarial, una cadena de mentiras destapadas. Las palabras comenzaron a retumbar en su mente, una mezcla de horror y alivio. Algo dentro de ella palpitaría al darse cuenta de que su lucha iba más allá de salvar a su padre, era una batalla por la justicia. ¿Qué más dice?, preguntó Clara, acercándose mientras fruncía el ceño, ya atenta a la información. Ana giró la página con manos temblorosas. Hablan de un testigo que se presentó, alguien que afirma haber visto cosas extrañas antes del accidente, continuó su madre, casi conteniendo las lágrimas. Ya están siendo investigados por las autoridades. ¿Y cómo podemos contactarlo?, interrumpió Javier, donde la ansiedad comenzaba a dejar una huella marcada en su voz. Su mirada estaba fija en Ana, compartiendo el mismo deseo ardiente que la consumía, encontrar respuestas y, si era necesario, la verdad sobre el héroe de su vida. Ana buscó el nombre del testigo en el artículo, y su pulso se aceleró aún más cuando leyó: Fernando López, un ex empleado de la compañía. Era un nombre que resonaba en su memoria, le parecía familiar. Tengo que intentar localizarlo, tal vez sepa más, dijo, sintiendo la fuerza renovarse en todo su ser. Ana, espera un momento, le advirtió su madre, su tono algo nervioso. Esto es peligroso. No sabes a qué te estás exponiendo. Una vida de mentiras nos ha expuesto a todos, mamá, replicó Ana, echando un vistazo a la ambulancia, donde su padre aún estaba bajo cuidado. Si hay algo que nos ayude a sacarlo de ahí, no puedo quedarme de brazos cruzados. Clara asintió, y Javier se mantuvo firme a su lado. La decisión estaba tomada. Tenían que enfrentarse a lo que se avecinaba, a lo que esa verdad pudiera significar, incluso si eso implicaba enfrentar al coloso que había esquematizado su destreza en el encubrimiento. Pero mientras Ana guardaba el artículo meticulosamente, sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. Era el miedo al peligro, a lo desconocido, o tal vez una advertencia de que estaban enterándose de cosas que jamás deberían conocer. De repente, el sonido de sirenas interrumpió sus pensamientos, cortando el aire tenso. Los murmullos de la multitud aumentaron, y un grupo de personas se aglomeró hacia la salida del hospital. Llamas de ansiedad comenzaron a arder en su interior. Con solo un vistazo a la distancia, pudo ver a un par de hombres en traje acercándose rápidamente, cargando con la misma aura de poder y desdén que siempre la había inquietado. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Javier, apenas conteniendo el horror. No lo sé, murmuró Ana, su corazón se hundió. Eran sombras que venían a reclamar lo que era suyo. Pero debemos irnos, rápido. Sin embargo, a medida que la tensión aumentaba, Ana sintió que el determinante instante de su vida estaba a punto de estallar. La búsqueda de la verdad no solo había comenzado, la batalla por la justicia iba a ser desgarradora. ¿Estaban realmente listos para lo que tenían que enfrentar? Su madre miró hacia el grupo, y Ana supo que el peligro había llegado. Ana, su madre, apenas alcanzó a decir, cuando uno de los hombres abrió la boca. Ustedes no deberían estar aquí. Las palabras eran un eco frío, un anuncio de que el auténtico juego apenas estaba comenzando, y que todo lo que conocían podría cambiar en un instante. La tensión en el aire se palpaba, como si una tormenta se estuviera formando. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, no estaba sola, su familia estaba a su lado, decidida a enfrentar lo que venía. Pero la ambigüedad de la situación pesaba sobre ella como una sombra ominosa. ¿Quiénes son?, preguntó Ana, manteniendo la voz firme a pesar de su inquietud. Los hombres en traje se acercaron, su presencia era imponente, casi intimidante. Uno de ellos, con una mirada fría y calculadora, soltó un comentario despreciativo. No entienden en qué se están metiendo, ¿verdad? Conoce sus límites. Esa afirmación la golpeó como un rayo. Más que una advertencia, sonaba como una amenaza. Estamos aquí por mi padre. Y si hay algo que descubrir, lo haremos, replicó Ana, su voz resonando con una fuerza que parecía desafiar a los nuevos intrusos.
Javier le apretó la mano, y Ana sintió la energía de su apoyo pulsando entre ellos. Clara, a su lado, respiraba con dificultad, pero la determinación brillaba en sus ojos. Lo que ocurre aquí es asunto de la familia. No vamos a rendirnos, dijo su madre con firmeza, posicionándose junto a sus hijas, como un escudo protector ante la inminente confrontación. La mirada de los hombres se endureció aún más, pero en su expresión se notó un ligero titubeo, como si la presencia de las mujeres no les permitiera actuar con la misma arrogancia. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, sonrió con desdén. Está bien, sigan con su teatro. Pero recuerden, hay fuerzas que no pueden controlar. Con eso, se giraron, dejando una sensación de incertidumbre tras de sí, una tensión que aún vibraba en el aire. Ana sintió que necesitaban actuar. No podemos quedarnos aquí, debemos hablar con ese testigo, Fernando. Tal vez él tenga más información, instó con urgencia. Si lo que dice la carta es cierto, podemos tener una oportunidad de luchar. Pero necesitamos pruebas, necesitamos que la verdad salga a la luz. Su madre se apresuró a respaldar su deseo. Ana tiene razón. Sabemos que no será fácil, pero no podemos dejar que nos asusten. Clara trajo a colación algo con una voz más tranquila. Y no solo eso. Quizás otros también puedan hablar, otras personas que han sido afectadas. El grupo, colectivo y fortalecido, se dirigió a la casa de Fernando. Ana podía sentir el sudor en sus manos, pero no permitiría que el miedo la frenara. Con cada paso hacia la casa del testigo, su determinación crecía. Había una unificación nueva entre ellas, una conexión más fuerte que cualquier obstáculo que la vida había puesto en su camino. Al llegar, Ana tocó la puerta con firmeza. El tiempo pareció estirarse mientras esperaban. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a un hombre de aspecto cansado pero con ojos que brillaban con lucidez. Ustedes llegaron. He estado esperando, dijo Fernando, su voz grave reflejando el peso de su propia historia. Tras presentarse rápidamente, con una mezcla de ansiedad y esperanza, Fernando las llevó a su sala. Ana sintió en su interior que este encuentro podría cambiarlo todo. Sé por qué están aquí. Hay cosas que tienen que conocer, cosas que podrían arruinar a esa empresa, comenzó Fernando, y las palabras fluyeron como un torrente, mientras revelaba lo que había presenciado. Ana escuchó sobre prácticas corruptas y negligencia sistemática que habían llevado a accidentes. Su corazón se aceleraba al comprender que estaban siendo víctimas de una maquinaria fría y despiadada. No puedo garantizar su seguridad, pero puedo ayudarlas a exponer la verdad. Ustedes deben estar preparadas para lo que viene, continuó Fernando, y las palabras golpearon fuerte. La decisión ya no era solo sobre su padre, era una batalla contra un sistema que buscaba aplastarlas. Se miraron entre ellas, y Ana sintió un fuego renovado, una claridad en su propósito. No dejaremos que esto se quede en la sombra, afirmó, y con ese sentimiento, la decisión se selló ante el peligro. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso, una sensación de unión se apoderó de ellas. La familia había superado un límite, y ahora estaban listas para enfrentarse a lo que se interpusiera en su camino. Ignorando el miedo y el caos, Ana sonrió. Esa chispa que tanto había anhelado brillaba más fuerte que nunca en su corazón. Mientras salían de la casa de Fernando, sabían que debían ir más allá. No solo buscarían justicia para su padre, sino que también desatarían una cadena en la que nadie podría callarlas nuevamente. La verdad empezaría a tomar forma, y a cada paso que daban, se acercaban más a la vida que merecían. Ana, Clara y su madre caminaron unidas hacia la luz del atardecer. Todo lo que habían vivido se volvía parte de su poder. Hoy comenzamos a ser libres, susurró Ana, y cada una asintió, sabiendo que juntas eran imparables. La historia de su familia tomaba un nuevo rumbo, un camino hacia la verdad, donde no habría vuelta atrás. El espíritu de lucha había despertado. No solo lucharían por su libertad, sino que dejarían claro que la verdad siempre encontraría su camino, pero el viaje apenas comenzaba. Ahora, antes de despedirme, necesito que actúes.
Este es el momento de mostrar tu apoyo, se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Además, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Es urgente, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.